Bien, Primera de Tesalonicenses, entramos en el capítulo 5. Estamos próximos a finalizar esta primera epístola tan preciosa de una iglesia ejemplar. Y estamos en esta tarde en los versículos 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer juntos esta porción, estos 11 versículos. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tengamos una breve palabra de oración otra vez. Señor, gracias, porque es increíble que podamos cantar sobre la ira de Dios. Si no tuviéramos tu palabra y no supiéramos de qué se trata y el significado que tiene, no podríamos cantar, no podríamos ponerle melodías a una palabra o una expresión tan particular como lo es la ira de Dios. Así que nos remitimos a tu palabra para poder aprender, para poder descubrir, recordar y entender mejor aún lo que significa en el contexto de lo que estamos estudiando. Pedimos, Señor, que prepares cada corazón, que tengamos oídos atentos, nos ayudes con las distracciones que son usuales en nuestra mente, muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones, quizá malestares físicos o diferentes cosas que llevan a nuestra mente a divagar, que ahora podamos prestar atención, que estemos orando en nuestros corazones, podamos decir, Señor, habla que tu siervo oye, como Samuel en el Antiguo Testamento, y podamos ser instruidos, Señor, y no solo instruidos, sino con el propósito de obedecer. Rogamos que te adoremos con la palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay sonidos que están preparados para despertarnos, no para entretenernos. Uno de ellos es la alarma. Qué feo que la alarma a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, ¿no es cierto? Suena la alarma. Algunos tienen alarma y otros tienen el snooze, no sé cómo se llama en español, pero es el postergar, ¿no es cierto? Y la ponen allí y bueno, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, y suena la alarma. Y está bien, a veces hay 5 minutos más para dormir. El problema es que muchas veces nos acostumbramos al sonido de la alarma. Nos acostumbramos tanto que llega un momento que se nos fue la hora, nos pasamos y nos quedamos dormidos. Y la razón es porque nos acostumbramos al sonido de la alarma, nos acostumbramos a lo que hace la alarma, pero no nos acostumbramos a levantarnos y a usar el sonido de la alarma para lo que tenemos que hacer, que es despertarnos. Lo más peligroso es que deja de producir el efecto para lo cual está preparada la alarma. Y algo semejante puede ocurrir en la vida cristiana, es lo que vamos a ver en esta noche. Porque muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, durante muchos años hemos estado escuchando sobre la venida o acerca del regreso de Cristo, como la alarma. Hemos leído la Biblia, hemos escuchado sermones, hemos memorizado versículos, hemos confesado la doctrina de que Cristo va a volver, hemos dicho Maranata, como dice 1 Corintios, sabemos que Cristo va a volver, pero existe el peligro
de que una verdad destinada a mantenernos despiertos a nosotros termine convirtiéndose en un ruido de fondo, como lo es la alarma cuando nosotros no la apagamos. Es como cuando Jesús habló y dijo que esta generación era como la generación de Noé, que comía, bebía y se casaba. Nosotros también continuamos haciendo planes, trabajando, criando hijos, comprando, vendiendo, envejeciendo. Pasa el tiempo. Y poco a poco podemos comenzar a vivir como si el regreso de Cristo fuera simplemente una realidad, diríamos, lejana, casi que simplemente la escuchamos y, bueno, va a pasar. No es que negamos su venida, simplemente dejamos de considerarla para que afecte nuestra manera de vivir. Ese es justamente el peligro que Pablo quiere que los tesalonicenses eviten. Y estos 11 versículos que nosotros leímos están escritos, inspirados por el Espíritu Santo, para ellos y para nosotros. Espero que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Al menos que cuando suene la alarma todos los días se acuerden del sermón. Bien, noten los primeros 3 versículos que el día del Señor llegará con certeza, acabamos de leer. Los primeros versículos son como una introducción y un recuerdo que Pablo está haciendo. Pablo está abordando temas otra vez que los tesalonicenses ya habían escuchado. ¿Se acuerdan que, como sabéis, bien sabéis, y sabéis, y sabéis, y sabéis? Cuando llega el capítulo 4, versículo 13, no queremos que ignoren acerca de esto. Y les habla acerca de lo que ellos ignoraban, no que la venida del Señor, no que el Señor iba a volver, sino que ignoraban qué iba a pasar con los que murieron antes de que Cristo viniera. Entonces, ese era el problema de ellos. No sabían qué iba a pasar y Pablo les explica. Cristo va a volver, los que fueron muertos van a resucitar y Él va a llevarnos a los que estamos vivos, vamos a estar siempre con el Señor. Llega al capítulo 5 y dice, bueno, de esto no tengo necesidad de explicarles. Y va a hablar de la venida del Señor y vamos a hablar brevemente sobre esto porque no es el propósito, sino que el propósito es una vez más estar alertas y al final del versículo 11, como leímos, es animarnos. Pero la venida del Señor era un tema conocido para los tesalonicenses. Y esto habla un poco también de la intensidad con la que Pablo había estado enseñando, porque según Hechos capítulo 17, versículo 2, él estuvo allí 3 días de reposo, o sea, 3 semanas estuvo allí. Y los tesalonicenses ya sabían sobre la venida del Señor. Manejaban el tema de la venida del Señor, no todo, pero suficiente para esperar al Señor, abandonar sus ídolos porque el Señor iba a volver. ¿Qué de nosotros? ¿Cuántos tiempos llevamos en nuestra vida cristiana y cuánto sabemos de la venida del Señor y cuánto estamos pensando en la venida del Señor y cuánto afecta nuestro caminar la venida del Señor? Ellos en 3 semanas habían aprendido bastante, suficiente para que Pablo les dijera, ustedes saben perfectamente. Fíjense que Pablo les enseñaba, obviamente desde el Antiguo Testamento a ellos, y les enseñó cosas que quiero que ustedes observen y veamos, están allí y que sabían. Hay 3 cosas que ellos sabían. En primer lugar, sabían de los tiempos y las ocasiones, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Tiempos y ocasiones son gramaticalmente 2 sustantivos que describen algo. Uno se refiere a la secuencia cronológica, tiempo, reloj, horario. Y el otro se refiere al momento señalado, ocasiones, cuando llegue el mundial, cuando viene el mundial. No es la hora, pero es la ocasión del mundial dentro de unos días, ¿verdad? Tiempos y ocasiones, reloj y horario y fecha de calendario. Es similar a lo que las 2 palabras que utiliza Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 7. Le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, tiempos y ocasiones que el Padre puso en su propia voluntad. Es una expresión común, Jesucristo la usó. Por lo general, la expresión tiempos y ocasiones se refiere a los tiempos determinados por Dios en los cuales Él ha obrado en la historia. A eso se refiere, los tiempos y las ocasiones. Es como en el Antiguo Testamento dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos nuestra hora y todos tenemos periodos en nuestra vida. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Son los tiempos, los momentos en que Dios ha obrado. Pablo dice, ustedes no son ignorantes, ustedes saben que Dios tiene un reloj
y tiene un programa de lo que va a hacer. Ya se los expliqué, se los he enseñado. Pablo les enseñó todo, no tenían necesidad que les vuelva a escribir sobre este tema. Lo sabían muy bien. Segunda cosa que ellos sabían sobre este tema, sabían acerca del día del Señor. Es decir, el día del Señor es el regreso de Jesucristo. Para decirlo simplemente, es el regreso de Jesucristo. Cristo vino una vez como un cordero, Cristo volverá otra vez como un león. Cristo vino una vez por nuestros pecados, Cristo vendrá otra vez como rey para gobernar, para reinar. Y ellos tenían un conocimiento preciso. Observen, dice, porque vosotros sabéis perfectamente. Esta es una palabra muy puntual. Es la que Lucas utiliza. De las 13 veces que están en el Nuevo Testamento, para que tengan una idea, 8 veces las usa Lucas en el Evangelio. Y una de ellas está en capítulo 1. Cuando dice que él quiso poner todas las cosas en orden. Teófilo, te digo todas las cosas en orden. Puntualmente detallado lo que pasó en el ministerio de Cristo, o la vida de Cristo en el Evangelio de Lucas. Es decir, que ellos sabían puntualmente acerca del día del Señor, tenían en claro, no estaban en dudas acerca de esto. Sabían qué era y cómo ocurriría. No sabían el cuándo, no sabemos el cuándo, nadie sabe el cuándo. Lo que sabían del día del Señor es obviamente lo que recibieron del Antiguo Testamento, de lo que Pablo comunicó y probablemente sobre lo que había recibido de Cristo. Recuerden que Pablo estuvo en Arabia, dice Gálatas capítulo 1, le fue revelado, no tuvo necesidad de enseñanza, sino que el Señor le reveló. Incluso lo que tiene que ver con la Santa Cena que hoy vamos a participar, según 1 Corintios. Y probablemente esto ocurrió también. Pero evidentemente, Pablo lo sabía porque él usó 2 ejemplos aquí para mostrar que son similares a los que Cristo utilizó. Uno que vendría como ladrón en la noche, es un término que Jesús usó en Mateo 24 y Lucas 12, y que Pablo está retomando esta enseñanza. Y el otro tenía que ver con la mujer embarazada que iba a dar a luz. Jesús también habló de ese tema. Ahora, simplemente mencionar que al hablar del día del Señor, la Biblia suele contemplar los acontecimientos finales como una sola escena. Cada vez que usted lee el día del Señor, que es un término del Antiguo Testamento, la Biblia suele hablar como acontecimientos finales en una sola escena. Pero que no necesariamente ocurren en una sola escena. No quiero confundirlos. Pero se lo voy a explicar. La Biblia habla de la cautividad del pueblo de Israel, pero ocurrió en 2 etapas. Y la Biblia habla del regreso del pueblo de Israel, pero ocurrió en 2 etapas. Sin embargo, nunca habla de 2 regresos ni de 2 periodos de cautividad. Habla de la cautividad como una sola cosa y habla del regreso como una sola cosa, vistos como un solo acontecimiento. Es como cuando uno va viajando hacia San Martín de los Andes, llega a Zapala y empieza a ver las montañas, ¿no es cierto?, allá, y uno se va acercando, y cuando uno se acerca se da cuenta que no es un solo plano, es tridimensional. Pero al principio uno lo ve como una sola cosa, a medida que uno se va acercando. Pero si uno llegara a ese lugar, empieza a ver que hay distancia entre una montaña y otra, pero ve un solo plano. Los autores bíblicos describen el juicio de los impíos y la salvación de los creyentes y la victoria definitiva del reino de Dios en un solo plano. Y les doy un ejemplo para esto, para avanzar luego a lo que realmente está pasando. Quiero que vean qué entendían, qué es lo que ellos sabían del día del Señor, los tesalonicenses, y que nosotros debemos saber también, para realmente tener cuidado y velar y estar despiertos. Cuando Jesús habló de Isaías en Lucas 4, 18 al 19, no distinguió entre el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza. Porque cuando Isaías escribió esto, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Ese es el pasaje que el Señor Jesucristo leyó en la sinagoga en Lucas capítulo 4. Sin embargo, cuando uno lee Lucas capítulo 4, ve que el Señor Jesucristo omitió el día de la venganza, que formaba parte de la venida del Mesías, pero no de su primera venida.
Es decir, que lo que Isaías vio fue un solo conjunto de acontecimientos, pero no podía distinguir cuándo sería el momento de una cosa y de la otra. Y lo mismo cuando Isaías contempla la venida del Señor en Isaías capítulo 9, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán fin, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sin embargo, cuando vino Cristo, lo único que sabemos es que un hijo nos es dado, un príncipe de paz, un consejero admirable, pero no vimos ninguna de las otras cosas. Y esta perspectiva profética, por así decirlo, este plano en conjunto, es útil para comprender cómo los escritores del Nuevo Testamento también entendían las profecías futuras y lo que iba a pasar, especialmente con el reino futuro o con la ira de Dios y con el día de Dios. Así que ellos sabían perfectamente tres cosas. Sabían acerca de los tiempos, sabían acerca del día del Señor y sabían otra cosa más. Sabían acerca de la manera en que ocurriría. Lo que sabían del día del Señor es lo que recibieron del apóstol Pablo. Fíjense, ¿qué les dijo? Van a ser, ya lo mencioné uno, va a ser como ladrón en la noche en primer lugar, versículos 2, y va a ser como repentino como los dolores a la mujer encinta y no van a poder escapar. Ambas imágenes fueron usadas por el Señor Jesucristo. Y las imágenes tienen un propósito, por supuesto. Cuando nosotros ilustramos algo es para que podamos entender mejor, ¿verdad? Hacelo como si fuera esta cosa, hacelo de este color, hacelo con esta forma, damos una idea, una figura. Bueno, el ladrón tiene que ver con lo inesperado y el dolor de parto subraya que no se puede evitar. Cuando llega, el bebé llega, ¿no es cierto? Hay que ir rápido, vamos, ¿qué van a hacer? Pero el ladrón no lo sabemos, pero el parto ya dilató, tiene que ir, ya está el tiempo, tenemos que ir. Y básicamente lo que quiere que recuerden, y nosotros por supuesto también, es que el día del Señor será sorpresivo e inevitable. Es inevitable que Cristo vuelva, pero será con sorpresa. Ahora, a esta misma iglesia, en la segunda carta, capítulo 2, que no es el tema ahora, Pablo les va a decir a ellos, no se preocupen, tienen que pasar ciertas cosas antes de que esto ocurra, pero es un tema para la segunda epístola. Ahora el énfasis de Pablo es otro. El énfasis de Pablo no es darle una cronología. Esto no está, los detalles no están en la Escritura como nosotros nos gustaría que estuvieran. Dios nos ha revelado lo que necesitamos. El propósito de Pablo para los tesalonicenses es lo que nosotros creemos que el Espíritu Santo nos enseña a través del texto hoy. Y es, tenemos que estar atentos a la alarma, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Es el punto que comienza a descolgar a partir del versículo 4, después que les dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es algo que va a ocurrir. Habrá una destrucción repentina. Las personas que no están en Cristo no tendrán ninguna posibilidad de arreglar sus cuentas con Dios cuando Él venga a juzgar. Ellos tienen y nosotros tenemos que estar alerta. Así que Pablo está preocupado por la conducta y el testimonio de los tesalonicenses y no quiere que caigan en una especie de letargo espiritual donde se acostumbraron a escuchar sobre el tema, se acostumbraron a escuchar la alarma, se acostumbraron a cantar que el Señor viene, se acostumbraron a cantar Alfa y Omega, se acostumbraron a cantar canciones sobre Cristo, pero están distraídos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que velar y cuidar. Y para eso tenemos la Escritura. Así que lo primero, en versículos 1 al 3, tenemos el día del Señor vendrá con certeza y repentinamente. En segundo lugar, observen, los creyentes somos hijos de luz. Habla allí de las tinieblas, ¿verdad? Dice el versículo, a partir del versículo 4, más vosotros. Pablo hace una diferencia. Estos eran ellos, pero miren ustedes y nosotros, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, Pablo se incluye también, pero les está hablando a ellos. Yo también con ustedes. Soy hijo de luz, ustedes son hijos de luz.
¿Por qué los creyentes no podrían ser sorprendidos? Dice, no, para que no os sorprenda como ladrón. ¿Por qué los creyentes no podrían ser sorprendidos? Bueno, obviamente no es porque sean más inteligentes que otros. Los cristianos no son más inteligentes que otros. No es porque tengan alguna otra experiencia, sino porque todo el contexto de la venida del Señor para las personas que están sin Cristo se desarrolla en un ámbito absolutamente de oscuridad, sin comprensión. No les interesa la Biblia, no les interesa Dios, no les interesa nada. Ahora vamos a ver un momento. Pero los creyentes son hijos de luz o hijos del día. Hijos de luz e hijos del día. Esta doble analogía del día o la luz no es nueva en la Biblia. Quien ha leído la Escritura ya sabe que la Biblia habla muchísimo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre la luz o el día como un testimonio o un ejemplo o una figura de los hijos de Dios. Y es por eso que Pablo hace esta distinción. No somos de las tinieblas, somos hijos de luz e hijos del día. Hace esta distinción porque a partir de este indicativo que da, a partir de esta descripción que da de qué somos, Pablo va a dar una exhortación. Ahora, esto es importante, que nosotros sepamos algo antes de hacer algo. Porque si nosotros hacemos algo, creemos que nosotros vamos a obtener algo. Pero nosotros hacemos algo porque ya hemos obtenido algo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son hijos de luz e hijos del día. Por tanto, por esta razón, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es la exhortación de versículos 6 al 8, pero somos hijos del día. Noten que dice hijos de luz e hijos del día. ¿Por qué? Porque las tinieblas espirituales incluyen la oscuridad no solamente intelectual, sino también la oscuridad, principalmente la oscuridad moral. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4 y observen lo que dice Pablo en capítulo 4, versículos 17 hasta el versículo 19. Mientras buscan, quiero decirles que en este versículo, el versículo 17, Pablo está reafirmando algo que comenzó en capítulo 4, versículo 1 de Efesios, al decir la manera en que los creyentes tienen que caminar. Y entonces explica hasta el versículo 16 la manera básicamente que los creyentes tienen que vivir o cómo son un cuerpo, pero cómo tienen que caminar. Pero luego en versículo 17 quiere rematar esto hasta el versículo 19 y hace una comparación. Observen la comparación que hace. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es un texto que uno podría leer al revés, el versículo 18. Miren de atrás para adelante. Dureza de corazón, ignorancia, ajeno de la vida de Dios, entenebrecido el entendimiento, vanidad de su mente. Esa es la conducta de los inconversos y es la conducta de las personas en tinieblas. Y cuando el apóstol Juan, si quieren acompañarme, si no escuchan, pero vean que el tema de las tinieblas y la oscuridad está en el Nuevo Testamento utilizado profundamente con relación a la vida sin Dios y sin Cristo. Y esto es algo que el apóstol Juan se preocupó por dejar en claro cuando escribió su evangelio. Él dijo así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La realidad es que esta luz verdadera alumbra a todo hombre, pero no todos son iluminados.
Y esto es lo que Juan dice en capítulo 3 y en versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, la raza humana, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está la diferencia, y esto es lo que Pablo, estoy desplegando este versículo 5, donde Pablo dice, todos son hijos de luz e hijos del día. Estoy desplegando o explicando esto con otros textos, con una analogía de la Escritura, explicando qué es lo que realmente involucra estar en tinieblas. Estar en tinieblas o estar en la noche involucra o significa no tener a Cristo, porque Él es quien alumbra. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una persona sin Dios y sin Cristo no es que esté en oscuridad física, está en oscuridad intelectual y moral. Rechaza a Dios, no quiere a Cristo, quiere seguir viviendo su vida, no quiere que lo molesten, se da la idea de que hay paz y seguridad por todos lados, pero no quiere a Cristo en su vida. Puede conocer la Biblia, puede cantar los coros, puede venir a la iglesia, puede tener a Cristo en sus labios, pero ¿qué pasa? Efesios capítulo 5, versículo 7, dice así, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, en otra versión dice el fruto de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahora escuchen lo que dice Pablo a los Efesios. Esta es su teología. Es lo mismo que les está diciendo a los tesalonicenses. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Noche y día, luz y tinieblas, es un lenguaje glorioso, bendecido y lleno de una atmósfera misericordiosa y de gracia de Dios. Y por eso, antes de continuar al versículo 6 y el 8, quiero leerles este texto que nos muestra dónde está la luz verdadera. Nuestro evangelio, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí empieza la figura en Génesis capítulo 1. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que resplandece en el corazón del hombre para convertirse no es su intelecto, no es su capacidad de entender, no es su sabiduría para entender idiomas originales. El que resplandece en el corazón es Dios a través del Evangelio de Cristo para salvar a las personas. Entonces, cuando Pablo dice, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, toda esa teología incluida dentro de esa verdad, la acabamos de decir brevemente, son personas cambiadas, son personas nuevas, son personas que caminan en la luz. Esto es lo que son aquellos que se han convertido. Quienes están en tinieblas no tienen la capacidad
de discernir o ver el peligro que se avecina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, y otra vez le dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes son hijos de luz. Y esto es esta falsa seguridad que tiene la gente. Cuando me muera, sí, voy a encontrarme con todos mis amigos, voy a pasar esto, voy a hacer lo otro. No, va a pasar nada. Vamos arriba a la música, a disfrutar, o buenas ondas, buenas vibras. Vamos arriba todos, sí, porque tenés que pensamiento positivo, todo este tipo de cosas hasta que está 2 metros bajo tierra. Y cuando está por morir no sabe qué va a pasar porque viene de repente, no está preparado. Y lo único que ha hecho es como en los días de Noé. Se casaba, se daba en casamiento, compraba, vendía, hacía esto, hacía lo otro, red social y todo lo que quiera, y deporte y mundial y todo lo que quieran en la vida. Pero ya lo vimos la semana pasada, llega un momento que el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte. Y el rey de los espantos, como dice Job, es quien tiene la última palabra, es la muerte. Pero los creyentes somos hijos de luz. Hemos creído en el Evangelio. Y por lo tanto, Pablo dice ahora, los creyentes somos hijos de luz, pero no solamente eso, los hijos de luz vivimos despiertos y sobrios. Básicamente, los hijos de luz hacemos caso a la alarma. No dejamos que siga sonando. Versículo 6, por tanto, ese por tanto es importante. Por tanto, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Como somos hijos de luz, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no tienen esperanza, de capítulo 4, versículo 13, los que están sin Cristo. No durmamos como los demás. Aquí el dormir no tiene que ver con muerte, en este caso tiene que ver con estar sin apagar la alarma. No durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, hay una consecuencia inevitable que es el fruto o que se observa como fruto en la vida de los que son hijos de luz. Es justamente una vida que permanece alerta y permanece sobria. Y ahora vamos a ver, una vida que permanece alerta y permanece sobria. En otras palabras, la vigilancia en la vida cristiana, escuchen esto, la vigilancia en la vida cristiana es el fruto de la salvación y no el precio que se paga por ella. La salvación no se puede comprar. Yo puse esto en mi estado, en otro lado, y alguien me escribió a mí por privado en Instagram y me dijo, pastor, desde México, me dice, pastor, ¿significa esto que tenemos que tener santificación para poder obtener? No, porque alguien me dijo eso. Mira, si alguien te dijo eso, está equivocado. La salvación es gratuita, es un don de Dios, y todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana, la obediencia, los esfuerzos, la evangelización, construcción, todo lo que nosotros hagamos, jamás lo hacemos pensando que Dios me debe algo. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que yo hago, todo lo que yo sirvo y toda la alerta y prestando atención que estoy, es el fruto y no el precio. Es el fruto de la salvación, no el precio que pagamos para la salvación. No podemos pagar nada para la salvación. Todo lo que hacemos en la vida cristiana, en la vida de santificación, en los esfuerzos, jamás en el corazón de un creyente están pensando, Dios me tiene que dar esto porque yo estoy haciendo esto. Dios me tiene que bendecir porque yo estoy haciendo esto. Eso es una falsa teología. Es por gracia. Somos siervos inútiles. Hacemos lo que teníamos que hacer. Dios podría salvarnos y quedar toda la vida postrados como vegetales en una cama. Y sin embargo Dios sería bueno y misericordioso porque merecemos la condenación eterna. Así que la vigilancia es el fruto de ser hijos de luz. Los incrédulos se caracterizan por vivir sin control, son los demás. Pero fíjense que los ejemplos de Pablo en versículos 7 y 8, veremos si seamos sobrios, los ejemplos de Pablo quieren contrastar esto de versículo 6, velad y ser sobrios, versículo 7, duermen y se embriagan de noche, ese contraste es una distinción que caracteriza a la iglesia, no solamente eso, sino que también va a determinar quiénes sí y quiénes no
serán librados de la ira venidera. ¿Quiénes sí serán librados de la ira venidera y quiénes no serán librados de la ira venidera? Si la casa se está incendiando y no escuchás la alarma, te vas a morir quemado. Pero si escuchás la alarma, vas a salir y no te vas a quemar. La imagen, observen, la imagen, da dos imágenes. La imagen de la embriaguez habla de descontrol. Una persona embriagada no tiene control sobre su vida. Y esa es la idea de la imagen de la embriaguez, es falta de control. Efesios capítulo 2 nos habla de este descontrol. No es que hay un descontrol en su vida con relación a Dios, pero no es que no tienen control de alguien, tienen control de alguien los inconversos. Escuchen. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los mantiene descontrolados de Dios, pero controlados en este lazo. Vosotros sois hijos, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dijo Jesús a los religiosos de su tiempo. Entonces, el descontrol de la borrachera o la figura de la embriaguez no significa que no son controlados por algo. Son controlados, sí. Y luego están la figura del dormir, que habla de lo contrario, es una indiferencia pasiva. Sí, más adelante, no pasa nada. Sí, ¿querés venir a escuchar la palabra? Sí, un día voy a ir a tu iglesia. Sí, ya, hay tiempo, más adelante, sí. Ya voy a leer, sí. No, ya voy a ir, Y así, una indiferencia pasiva. Una pecaminosidad activa, como borracho, y una indiferencia pasiva, como un dormido. Y entonces el contraste sirve para mostrarnos justamente que los creyentes, como hijos de luz, vivimos de una forma opuesta y distinta a los que están sin Cristo. No sin pecar, pero opuesta y distinta. Esa es la figura. ¿Quién no entiende eso cuando uno lee? Que estar dormido es opuesto a estar despierto, que estar borracho es opuesto a estar sobrio. Lo entendemos. Aplicado a la vida cristiana, tiene un peso muy grande, especialmente con relación a la ira que va a venir. Hay una exhortación similar en el libro de Romanos, en el capítulo 13, que vean que la teología de Pablo es pareja en todas y nivelada en todas las enseñanzas que ha dado en diferentes lugares y en momentos particulares. Y después de hablar de los deberes cristianos en capítulo 12 y capítulo 13 de Romanos, termina el capítulo 13 con estas palabras, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, observen, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y justamente, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, es lo que Pablo dice en versículo 8. Nosotros que somos del día, otra vez ellos y nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. En el momento que nosotros nos convertimos, desechamos una vieja vestimenta espiritual y nos vestimos del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, de acuerdo a esto, y porque está con relación a la carta de los tesalonicenses, Pablo habla otra vez de la fe, el amor y la esperanza que está en capítulo 1. Recuerden ustedes, simplemente lo voy a leer. Pablo dice en capítulo 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiéndonos vestido con la coraza, tórax es en griego, el tórax, con la coraza nos protegemos. Pablo utiliza eso también a los efesios. Es una armadura con la coraza de fe.
Fe, amor y esperanza. Y obviamente no vamos a detenernos aquí, pero cuando habla de fe, no está diciendo yo tengo mucha fe, voy a salir a la calle, tengo mucha fe porque soy cristiano. No, cuando habla de la coraza de fe es que el creyente vive velando y le cree a Dios. Le cree a Dios cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Le cree a Dios cuando dice que tiene que evangelizar a los perdidos. Le cree a Dios cuando dice que tiene que resistir la tentación. Le cree a Dios cuando dice que tiene que meditar en la Escritura, cuando dice que tiene que orar sin cesar. Le cree a Dios cuando lee su palabra. Eso es fe, confianza en Dios. Pero no solamente eso. Dice que tiene amor esta vestimenta. Y el amor aquí tiene que ver puntualmente porque la obra de amor que hacían los tesalonicenses y la obra de amor que hacemos nosotros surge de nuestra comunión con Dios. Es la realidad de que, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Acabo de negar al Señor. Soy un papanata, soy un flojo, pero Señor, te amo. Lo sabes todo, me equivoco, pero te amo. Por eso leo tu palabra. Tengo tentaciones y caigo y descuido, soy un zambón. No tengo idea de palabras, pero soy un tonto. En tantas cosas tan débil soy, necio de tantas cosas, pero Señor, te amo. Amor, devoción, mi alma tiene sed de Dios. Ay, pero pastor, yo leo la Biblia, pero no saco nada. ¿Qué pensará Dios? Dios te ama y la amas a Dios, seguí leyendo. Lee cuando no tengas ganas igual, lee la Biblia. Seguí, caminá con Dios. Es como ese niño que le llevó a su papá, mirá papá, te dibujé un caballo y lo menos que parecía un caballo. Pero el papá se lo guardó, porque era un caballo para el niño. Y Dios ve eso en nuestras vidas. Tenemos que estar vestidos de eso. Señor, yo te amo. Sabes que no soy perfecto para amarte, pero te amo porque me amaste primero. Y te creo, Señor. Y esta vestimenta tiene también una esperanza. Tiene una esperanza de salvación y dice una esperanza de salvación como yelmo. Y sabemos que eso protege la cabeza. Porque como dijo Lutero, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen arriba de la cabeza, pero sí que hagan nido, ¿verdad? Y tenemos que tener el yelmo que es la esperanza. Cristo va a volver. Y están ahí dando vueltas las ideas en la cabeza, pero Él va a volver. Este no es mi hogar. Acá no se termina mi historia. Esto sigue. Tengo esperanza, Cristo va a volver. Sigo sirviendo. Precioso. Es la certeza de una glorificación futura. Es cuando leo Romanos capítulo 8 y dice, a los que justificó también glorificó. Dios me ve sentado en lugares celestiales. Es una locura. Pero Dios me ve a mí sentado en lugares celestiales, si soy su hijo, junto a Él. Esto es esperanza. Número 4. Los hijos de luz no solamente vivimos despiertos y sobrios, los hijos de luz tenemos seguridad de que Cristo murió por nosotros. Por esta esperanza, fíjense, dice, vosotros sois hijos de luz, etcétera, etcétera, no somos noche de las tinieblas, por tanto, velen, sean sobrios, no sean como ellos, esto y esto, sino vístanse de esto, porque, ¿por qué nos vestimos? Porque quiero ganar el favor de Dios, no, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los creyentes pueden vivir de esta manera? ¿Qué es lo que realmente hace que los creyentes tengan una vida de cuidado y de conducta y que estén afinando su oído para escuchar la alarma y no quedarse dormidos? ¿Qué es? Es el Evangelio. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ahí está el Evangelio. Cristo murió por nosotros. El Evangelio nos libró de la ira venidera. La religión no nos libró de la ira venidera. El bautismo no nos libró de la ira venidera. Tener una Biblia del cuero no nos libra de la ira venidera. Cantar las canciones no nos libra de la ira venidera. Ninguna de estas cosas nos libra de la ira venidera. El Evangelio nos libra de la ira venidera.
Y la razón por la que el Evangelio nos libra de la ira venidera es porque la ira fue cargada sobre Cristo, la ira de Dios fue cargada sobre el Señor Jesucristo, y todos aquellos que confían en Jesucristo son librados. La ira de Dios pasa como la Pascua, como vamos a recordar hoy. Pasa la ira de Dios, pero aquellos que no están bajo Cristo van a sufrir eterna perdición. Ya Pablo lo dijo en capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Saben de quién es la ira venidera? De Jesús. Es la ira del Cordero. O sea que Cristo nos libra de su propia ira. La Biblia es clara hablando de la ira del Cordero. El Apocalipsis es recurrente en este asunto. Yo particularmente entiendo esta ira como una ira escatológica, una ira futura, el día del Señor, el cual el creyente es librado. Y lo conecto con 1.10 que recién leímos y con Apocalipsis 3.10 cuando dice serán librada la iglesia de la hora de la prueba. Otros hermanos entienden como la condenación final. En cualquier caso, lo que el texto afirma, sin discusión, es que el destino de los creyentes, y esto es lo que nos importa, es salvación, no ira. Observen capítulo 5 de Romanos, para ir terminando, Romanos capítulo 5, y el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 9, relacionado con la justificación, dice, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. El Evangelio nos garantiza no solamente ser librados de la ira venidera, sino miren qué precioso. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, y allí otra vez el dormir es lo que vimos la semana pasada, vivamos juntamente con Él. Antes de animar otra vez a los creyentes, Pablo les habla de estar juntamente con Él. ¿Cómo termina el capítulo 4? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué dice el versículo anterior, la última oración? Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el Evangelio nos garantiza no solamente ser librados de la ira venidera, sino que vamos a estar con Cristo. Esa es la idea. De eso se trata el cielo. Yo me acuerdo cantar el negro por el pecado, y al final dice, por las calles de oro alegre caminaré, pues en su palabra me dice que yo con él estaré. Me gusta esa parte del coro, porque los colores no tienen nada que ver. Pero esa parte me gusta. Y las calles de oro, no sabemos, están ahí en Apocalipsis, pero la realidad es que, pues yo con él estaré. Esa es la idea, vamos a estar con Cristo. Pues si en el cielo no estaría Cristo, ¿de qué serviría ir? ¿Cuál sería la razón? Es la promesa anticipada de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré a vosotros, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, quiero que ellos estén conmigo, que vean mi gloria. Juan 17. Eso es el cielo, es estar con Jesús. Y por supuesto, lo único que te va a librar de la ira venidera es que estés en Cristo ahora, porque después es imposible. Y terminamos. Versículo 11. Los hijos de luz nos animamos unos a otros con estas verdades. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es claro que Pablo concluye como antes, cuando habló de el arrebatamiento, los creyentes que van a resucitar y todo esto, animándolos. Anímense, hablen y recuerden de estas cosas. Ahora, escuchen, difícilmente nosotros podemos animarnos unos a otros con estas verdades si no las contemplamos, si no las recordamos y si no conversamos. Si nosotros queremos conocer mejor a una persona o un lugar, nosotros dedicamos tiempo a pensar y pasar con ellos. ¿Sabes lo que hago yo cuando voy a viajar a un lugar que nunca estuve? Yo me meto en internet y miro. Cuando fui con mi hermano a Israel,
y llegamos a Jope, yo le dije al guía que está en, ¿puedo irme a otro lado? Sí, mientras estás hasta ahora, listo, yo agarré por ahí, yo sabía por dónde ir, y yo llegué a la puerta de Simón el Curtidor. Ahí donde Pedro estuvo orando arriba de la azotea, y yo sabía por dónde yo quería ir, porque yo ya estaba preparado para eso. Y lo único que hacía falta es llegar al lugar y ver. Y cuando nosotros pensamos en Cristo, hablamos de Cristo, leemos la Escritura, hablamos del cielo, pensamos en la esperanza, hablamos de la realidad del cielo más a menudo, hablamos más de Cristo, de todo lo que la Biblia nos revela, cuando nosotros lleguemos a su presencia y le veamos como es, cara a cara, porque es lo que dice, le veremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara, va a ser una sonrisa porque dice, wow, vamos a decir como la reina de Sabá, ni siquiera la mitad se me dijo, pero algo sabía. Algo sabía. Bastante. Hablamos mucho de esto en la iglesia. Por eso es que muchas veces nosotros vivimos como quien deja sonar una alarma, ¿no? Tanto tiempo y nos acostumbramos a ella. Estamos ocupados con tantas cosas, distraídos con tantas preocupaciones, que la esperanza de la venida de Cristo queda reducida a una doctrina que a nosotros afirmamos con los labios o en las páginas de la Biblia de vez en cuando. Pero los hijos de luz no podemos vivir dormidos. Así que una de las maneras de permanecer despiertos es, bueno, cambiar el sonido de la alarma. Poner otra alarma. Algunos dicen, lo pongo más lejos, así me tengo que levantar, ¿no? Bueno, hace algo. Empezá a leer sobre esto, repasá el tema, lee de vuelta la epístola. Mientras más contemplamos al Salvador y nuestro destino eterno, más nos vamos a animar. Y dice el texto, nos edificamos unos a otros. Ahora yo esta semana pasada que estuve bebiendo un poco y comiendo un poco de lo que Alberto ha comido toda la vida, que es poniendo ladrillo, bueno, no puse el ladrillo porque hubiera sido un desastre, pero trabajando con mezcla y ladrillo, yo podía observar, cuando él estuvo trabajando, que el ladrillo que está abajo sostiene al que pone arriba, y el que pone arriba sostiene al otro, y eso es edificarnos unos a otros. Alguien me sostiene a mí y yo sostengo al que viene después. Entonces, cuando vengas a la iglesia, no estés pensando cómo te van a tratar, sino cómo vas a tratar a los demás. No estés pensando qué te van a decir, sino qué le vas a decir a los demás. Vos no sos la estrella, los otros son la estrella. Preguntá cómo están, cómo te puedo ayudar. Si hacemos todo eso, nos vamos a molestar tanto. Ya me preguntaste qué tengo que hacer. Pero preocupémonos y edifiquémonos. El Señor va a volver, hermano. Yo sé, déjame orar por vos. Este es el problema que tenés. El Señor va a volver. ¿Puedo orar por vos? Recordá que Cristo viene, Maranata. Animémonos, Él va a volver. No somos hijos de ira, somos hijos de luz. Mantenete sobrio, que la alarma se escuche, porque el Señor va a volver. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la bendita esperanza de que Cristo va a volver y nosotros somos librados de esta ira venidera. Es tu propia ira, la ira de tu Hijo, por causa del pecado. Y si hay personas aquí que no están seguros, quizá teológicamente lo pueden saber, pero hoy hemos visto que las personas que están en tinieblas pueden decir cosas, pero luego en sus vidas se ve que no son sobrios, ni velan, ni ninguna de estas cosas. Y eso indica que no hay vida espiritual. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Te pido, si hay personas aquí en esta noche que tienen una idea de la teología y tienen una idea de la conversión y del nuevo nacimiento, pero nunca se han arrepentido de sus pecados, que hoy sea el día de salvación. Y para aquellos que hemos creído en Cristo, pedimos que podamos despertarnos, Señor, y caminar más seriamente, dejar de ocuparnos en tantas cosas que nos distraen y no podemos levantar los ojos a lo alto y decir, amén, ven Señor Jesús. Como termina la Biblia, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Que nuestras vidas sean marcadas por esta verdad. Mientras hacemos nuestras tareas cotidianas, que esté continuamente nuestro corazón despierto para escuchar a nuestro Salvador hablarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.